Hoy vamos a viajar en el tiempo a una época en la que la Guerra Fría no solo se libraba con espías y armas, sino también con la mente. ¿Están listos? Porque vamos a abrir los expedientes del proyecto Stargate. Imaginen esto. Estamos en los años 70. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética está en su punto más álgido. Ambos bandos buscan cualquier ventaja posible, por extraña que parezca. Y es aquí donde surge un rumor inquietante en las agencias de inteligencia estadounidenses. Los soviéticos están invirtiendo millones de rublos en investigación psíquica. Se habla de espías que pueden leer mentes, localizar submarinos secretos, usando solo un mapa y un péndulo, e incluso influir en el comportamiento de líderes extranjeros a distancia. ¿Ciencia ficción? Quizás. Pero para la CIA y la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el simple riesgo de que fuera real era demasiado grande como para ignorarlo. Si el enemigo estaba desarrollando un arma psíquica, Estados Unidos no podía quedarse atrás. Así nació en 1978 un programa ultra secreto con un nombre que parece sacado de una película de ciencia ficción: el Proyecto Stargate. Su misión era clara y a la vez increíble: investigar y, si era posible, desarrollar habilidades psíquicas con fines militares y de espionaje. El presupuesto inicial no era astronómico, pero sí suficiente para empezar a reclutar a un equipo muy especial. No buscaban soldados convencionales ni analistas de datos. Buscaban personas con un don, personas que afirmaban tener percepción extrasensorial o ESP. El corazón del proyecto Stargate era una técnica conocida como visión remota. La idea es simple en su concepto, pero alucinante en su implicación. Un visor remoto, una persona con supuestas habilidades psíquicas, se sentaba en una habitación tranquila, a veces a miles de kilómetros de distancia del objetivo. Se le daban unas coordenadas geográficas, una foto o a veces simplemente un nombre en clave. Su tarea era proyectar su conciencia a ese lugar y describir lo que veía, no con sus ojos, sino con su mente. Los primeros experimentos se llevaron a cabo en el Instituto de Investigación de Stanford, en California, un lugar respetado en el mundo científico. Los físicos Russell Targ y Harold Puthoff lideraron las investigaciones iniciales. Querían aplicar el rigor científico a algo que, para muchos, era pura charlatanería. Desarrollaron protocolos estrictos para evitar trampas, pistas accidentales o fraudes. Por ejemplo, los objetivos eran seleccionados al azar por una tercera persona y se mantenían en secreto para el visor y el entrevistador hasta que la sesión terminaba. Las descripciones del visor se grababan y luego se comparaban con la realidad del lugar. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Algunos de los resultados fueron, por decirlo suavemente, asombrosos. Uno de los psíquicos más famosos del proyecto fue Joseph McMonigle, conocido como el visor remoto 001. En una ocasión se le pidió que describiera un complejo de edificios en la Unión Soviética basándose solo en sus coordenadas. McMonigle dibujó y describió con notable precisión una enorme grúa pórtico y un edificio en construcción. Más tarde, las imágenes de satélite confirmaron que estaba describiendo un nuevo tipo de submarino soviético, clase Tifón, que se estaba construyendo en secreto en el astillero de Severodvinsk. ¿Coincidencia? Los militares no lo creían. Otro caso célebre fue el de la búsqueda del general italiano James Dozier, secuestrado por las Brigadas Rojas en 1981. Varios psíquicos del programa fueron consultados. Aunque sus visiones no señalaron la ubicación exacta, sí proporcionaron detalles sobre el tipo de edificio, la ciudad e incluso la presencia de una estufa de leña, detalles que resultaron ser correctos cuando Dozier fue rescatado. También se cuenta que utilizaron la visión remota para localizar un avión soviético que se había estrellado en África o para encontrar a un agente de la DEA secuestrado en Sudamérica. El programa no solo se dedicaba a la visión remota, también exploraron la telepatía, la capacidad de comunicarse mente a mente y la precognición, la habilidad de ver el futuro. Imaginen el potencial para el espionaje.
saber los movimientos del enemigo antes de que los hiciera, o comunicarse con agentes en campo sin necesidad de radios que pudieran ser interceptadas. Era el sueño de cualquier agencia de inteligencia. Durante casi 2 décadas el proyecto Stargate operó en las sombras, cambiando de nombre varias veces para mantener un bajo perfil. Grill Flame, Center Lane, Sunstreak y finalmente Stargate. Más de 20 años de experimentos con un presupuesto total de unos $20 millones, reclutaron a docenas de psíquicos, tanto civiles como militares, hombres y mujeres que dedicaron años de su vida a intentar ver lo invisible, pero no todo el mundo estaba convencido. Dentro del propio gobierno y la comunidad científica había un escepticismo enorme. Muchos argumentaban que los éxitos eran simplemente casualidades, golpes de suerte magnificados. Señalaban que por cada acierto espectacular había docenas de sesiones que no daban ningún resultado útil o que eran completamente erróneas. Los críticos decían que las descripciones de los psíquicos eran a menudo vagas y ambiguas y que podían interpretarse para que encajaran con casi cualquier objetivo una vez que éste era revelado. Es lo que se conoce como el sesgo de confirmación. Además, los protocolos, aunque intentaban ser científicos, a menudo tenían fallos. A veces los entrevistadores podían dar pistas sutiles e inconscientes al psíquico. Otras veces la información psíquica era tan genérica que no servía para nada en una operación real. Por ejemplo, decir que un objetivo está cerca del agua es útil si buscas en el desierto, pero no tanto si buscas en una ciudad costera. La inteligencia militar necesita datos precisos, verificables y fiables. Y la información psíquica, la mayoría de las veces, no cumplía esos requisitos. La caída del proyecto Stargate comenzó con el fin de la Guerra Fría. Sin la amenaza soviética inminente, el justificar un programa tan exótico y controvertido se volvió cada vez más difícil. En 1995, la CIA, que había retomado el control del proyecto, encargó una evaluación independiente a 2 científicos del Instituto Americano de Investigación. El informe fue el clavo final en el ataúd de Stargate. El informe concluyó que, si bien algunos resultados parecían estadísticamente significativos y superaban el azar, el fenómeno de la visión remota no había demostrado ser útil en ninguna operación de inteligencia. En otras palabras, aunque algo extraño parecía estar sucediendo, no era lo suficientemente fiable como para justificar su coste y su uso en el mundo real del espionaje. La conclusión oficial fue que el programa debía ser cancelado. Y así, en 1995, el proyecto Stargate fue desclasificado y oficialmente cerrado. Pero el cierre del proyecto no fue el final de la historia. Fue en muchos sentidos un nuevo comienzo. La desclasificación de miles de documentos sacó a la luz pública esta increíble saga. Los psíquicos que habían trabajado en secreto durante años, como el propio Joseph McMonigal o Ingo Swann, otro pionero del programa, pudieron finalmente contar sus historias. Escribieron libros, dieron entrevistas y conferencias, y mantuvieron viva la llama de la visión remota. Hoy en día, el legado del proyecto Stargate es complejo y ambiguo. Para los escépticos es el ejemplo perfecto de cómo el gobierno puede malgastar millones de dólares persiguiendo pseudociencia, impulsado por el miedo y la paranoia de la Guerra Fría. Lo ven como una historia con moraleja sobre los peligros de abandonar el pensamiento crítico. Pero para los creyentes y para muchos de los que participaron en él, Stargate es la prueba de que las capacidades humanas van mucho más allá de lo que la ciencia convencional acepta. Argumentan que el informe final fue una maniobra política para cerrar un programa que incomodaba a muchos en el poder. Sostienen que los éxitos fueron reales y que con más investigación y mejores métodos, el potencial de la mente humana podría ser finalmente desbloqueado. La pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Realmente existe la percepción extrasensorial? ¿Podemos ver lugares a miles de kilómetros de distancia solo con el poder de nuestra mente? El proyecto Stargate no nos dio una respuesta definitiva. En sus propios documentos muchos resultados fueron catalogados como inconclusos. Nos dejó un mar de datos fascinantes,
anécdotas increíbles y una profunda incertidumbre. Nos muestra que a veces la línea entre la realidad y la ficción es increíblemente delgada y que en la búsqueda de la ventaja estratégica, incluso las agencias de inteligencia más poderosas del mundo estuvieron dispuestas a mirar más allá de lo conocido, hacia las estrellas, o en este caso, hacia las misteriosas profundidades de la conciencia humana. ¿Qué piensas tú? ¿Fue el proyecto Stargate un fracaso monumental o una ventana a un potencial oculto? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. La historia está llena de estos capítulos extraños y maravillosos, y explorarlos juntos es lo que hace que este viaje sea tan emocionante. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a los archivos secretos del gobierno. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.